Cuenta una historia acerca de un pastor, un siervo de Dios consagrado y justo, que cumplía el propósito de Dios y servía con alegría en sus asuntos y le glorificaba en todo. Esto al enemigo no le conviene y como era de esperarse, empezó a buscar la manera de hacerle tropezar. Le envió tres espíritus para engañarle y hacerle caer. Le envió un espíritu de impureza sexual, otro de avaricia y otro de culpa. Ellos le rondaron por muchos días sin ningún éxito. Y cuando fueron a rendirle cuentas a su jefe, le dijeron, esto es imposible. Este hombre está en permanente comunión con Dios, tiene ricos tiempos de oración, de alabanza, de ayuno, estudia consagradamente la Biblia y no podemos ni siquiera acercarnos a él, mucho menos hacerlo caer. El enemigo enojado les ofreció ayuda. Y al día siguiente, cuando ellos rondaban a su objetivo, vieron a un viejito que caminaba muy despacio, con mucha calma, y enojados le reclamaron por estar en su territorio. Y él les respondió, yo soy el espíritu del tiempo y vengo a ayudarlos. Yo voy a ocupar todo el tiempo de este hombre, lo voy a meter en muchos afanes, en muchas actividades, voy a ocupar sus horas de manera que ya no tenga tiempo para entrar en comunión con Dios y allí ustedes podrán actuar fácilmente. Es una realidad en la que todos podemos caer. En ocasiones nos ocupamos en muchas cosas. Podemos ser incluso muy activos en la iglesia, pero si descuidamos nuestra relación personal con Dios, dejamos de crecer y podemos caer. Y es entonces cuando nos ocupamos tanto de la obra del Señor que podemos sacar al Señor de su propia obra y empezar a hacerlo todo en nuestra fuerza. Solamente llenos del Espíritu Santo y dirigidos por Él, podemos ser instrumentos útiles en sus manos y mantenernos firmes en la fe. Los discípulos de Jesús llevaban ya 3 años caminando junto a Él y podemos dar por hecho que le conocían y que estaban convertidos a Él de todo corazón. Pero vamos a ver a través del ejemplo de uno de ellos, de Pedro, uno de sus más cercanos y a quien se dirigió más que a los otros, que no fue así. Vamos a ir a la Biblia, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, que nos cuenta lo que ocurrió durante la última cena antes de la crucifixión de nuestro Señor. Él habló a sus discípulos acerca de algunos temas y ya en el versículo 31 al 34 se dirigió a Pedro para hablarle del pedido que Satanás había hecho para ponerles a prueba. Lo que le dijo específicamente fue, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. En un plano espiritual, zarandear es sacudir el espíritu a través de pruebas muy difíciles de superar para dejarlo en un estado en el que sea útil a quien zarandea, en este caso, al enemigo. Notemos que no habla solamente de Pedro, sino de todos sus discípulos, los de aquel tiempo y nosotros que al ser parte del propósito perfecto de Dios, seremos siempre el blanco del enemigo para entorpecer su plan. El plan de Dios es que nosotros crezcamos continuamente y demos fruto, evangelizando y discipulando a otros, y esto al enemigo no le conviene. La respuesta del Señor a esta petición no fue un no, al contrario, le pidió al Padre fortaleza para Pedro, quien con su testimonio sería el instrumento útil en sus manos para fortalecer y formar también a sus hermanos, como lo hace aún en nuestros días a quienes somos formados en la iglesia iniciada por este hombre. En el versículo 31 lo llama por su antiguo nombre, Simón, que luego fue cambiado a Pedro, que significa roca, que como nos dice en Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese era su propósito. En el versículo 32 le habla a un Pedro que llevaba ya mucho tiempo caminando junto a él, pero le dice cuando te hayas vuelto a mí, es decir, cuando te conviertas de todo corazón, lo que nos deja ver que aún no lo estaba. Sin embargo, Pedro desestimó esa advertencia y en el versículo 33, con la euforia que le caracterizaba, le responde, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro da por hecho, como muchos de nosotros, que él conoce al Señor y que estas cosas a él no pueden pasarle. Pero el Señor le advierte lo que vendrá, enfrentándole con su debilidad. Cuando en el versículo 34 le dice, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. ¿Estamos nosotros conscientes que esta advertencia también es para nosotros y que sigue vigente?
Para estar alerta, debemos conocer la estrategia del enemigo y sobre todo saber que ninguno de nosotros está exento a su plan. Somos hijos de Dios con propósito perfecto y esto al enemigo no le conviene. La realidad es que la carne no se convierte, solo se alinea al espíritu. Si mi comunión con Dios baja, mi carne vuelve a su antigua naturaleza, refiriéndonos a carne como todo impulso que se opone a Dios. El diablo no tiene real poder sobre nosotros, pero cuando estamos en la carne y no en el espíritu, nosotros se lo otorgamos. Y él aprovecha entonces para cumplir su triple propósito, que es alejarnos de Dios, alejarnos de su propósito y causar división entre nosotros. Veamos entonces cómo zarandeó a Pedro. Lo primero que hizo fue quitar de él su comunión. Después de la última cena y la advertencia que le había hecho a Pedro, ellos fueron al Getsemaní y Jesús pidió a sus discípulos que le respaldaran en oración. Se apartó un poco para estar a solas con su padre y al regresar los encontró durmiendo. Todos estaban durmiendo, pero llamó la atención específicamente a Pedro diciéndole: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Y le mostró a continuación la única forma de mantenerse firme en el espíritu, cuando en el versículo 38 le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Asimismo, en nosotros trae desánimo y cumple su primer propósito de alejarnos de Dios, robando nuestro tiempo de comunión con Él y, como al hombre de la historia, dejarnos vulnerables a su engaño. Otra forma de cumplir ese propósito es hacernos caer en el activismo. Nos ocupamos tanto en la obra que olvidamos a Dios, al Dios de la obra. Dejamos de velar y orar y consultarle a Él antes de actuar. Al perder la comunión y bajar la oración, la carne vuelve a su estado natural y emerge entonces la vieja naturaleza. En el caso de Pedro, perdió el dominio propio y se volvió irascible. Estando allí en el Getsemaní después de orar, llegaron a apresar a nuestro Señor. En Juan 18, del verso 10 al 11, nos dice que Simón Pedro tenía una espada. La desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Este Pedro impulsivo actuó creyendo defender a su maestro. El Señor al momento sanó al soldado y le ordenó a Pedro que no se interponga en el cumplimiento del plan de Dios. El Señor sabía que era necesario ir a la cruz. También sabía que esto sería muy difícil. De hecho, su oración en el Getsemaní inició diciendo: Padre, mi alma está abatida hasta la muerte. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y nos dice la palabra que hizo esta oración 3 veces. En las 2 primeras ocasiones regresó y encontró a sus discípulos dormidos. Y en la tercera simplemente se levantó a cumplir el propósito del Señor. Y fue allí, fortalecido en su fe por la comunión con su Padre, que empezó a reprender a Pedro, ordenándole guardar su espada y diciéndole: el vaso que el Padre me ha dado, no lo he de beber. Tras la captura de nuestro Señor, como era de esperarse, tras los resultados de la falta de comunión con Dios, este hombre que había jurado fidelidad eterna a su Señor y hasta había obrado impulsivamente para defenderlo, lleno de temor, que es otra de las evidencias de la carne porque se opone a la fe, regresa al mundo y, tal como el Señor lo había anunciado, lo negó 3 veces. Tanto que en la tercera vez, además de negarlo, se convirtió al mundo, empezando a comportarse como ellos para complacerlos. El pasaje completo dice: mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pero él lo negó: no lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando, y salió afuera de la entrada. Cuando la criada lo vio allí, les dijo de nuevo a los presentes: este es uno de ellos, y él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones: no conozco al hombre del que hablan, les juro. Y allí lo negó 3 veces. Después cayó
en uno de los más grandes engaños del enemigo, que es la culpa, y entró en depresión. Nos dice el versículo que al instante un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Su carne busca regresar a su estado original. Ya este Pedro, en depresión, regresó al lugar donde antes vivía, retrocede y entra en frustración. Regresó a su barca y, como al principio, no pescó nada. Pero no retrocedió solo, sino que también se llevó a los demás, llevó a los otros a retroceder con él. En Juan 21:3 nos cuenta que Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Allí los encontró su maestro. Y aunque caminaban junto a él, no fue sino en el día de Pentecostés, cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo, que tuvieron una verdadera conversión y empezó a cumplirse lo que el Señor había pedido. La fe de Pedro fue fortalecida y por su testimonio, muchos hasta hoy seguimos siendo ganados para Cristo. En ese día, su espíritu se alineó al Espíritu Santo y empezó a hacer su voluntad, viendo en él cumplidas muchas promesas. Y la Biblia testifica que al instante, por la palabra de este hombre, que se levantó con mucha seguridad a predicar, dejando atrás toda su inseguridad, su depresión y todo lo que había vivido, fueron ganadas al menos 3,000 personas. Y que aún la sombra de Pedro sanaba, dando cumplimiento a lo que el Señor había anunciado, diciendo que haríamos cosas mayores que él. En Hechos 2:14 dice que Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello. Nos sigue diciendo el pasaje todas las cosas que Pedro dijo, para concluir en el verso 41 y 42, que los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas, que además se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Así como antes él había contagiado a los demás discípulos de su desánimo, ahora les conducía a la comunión, a perseverar en la enseñanza de su palabra, que nos conduce al propósito perfecto del Señor. Se levantó junto a ellos y dice que todos los que fueron ganados se mantenían firmes, pero sobre todo que vivían en oración, vivían en unidad. Solo allí puede habitar el Espíritu Santo. Es decir, que se cumplió lo que el Señor había anunciado, y sobre Pedro fue fundada una iglesia convertida. El llamado hoy es a convertirnos de todo corazón al Señor, y como aquella iglesia, perseverar en la comunión con Dios, en la enseñanza de su palabra, en el cumplimiento de su propósito y sobre todo en unidad. Esta palabra no habla a quienes no le conocen, sino a quienes conociéndole no se han convertido de todo corazón, no se han apartado de sus malos caminos, y eso es seguir en tinieblas y condenarse en ellas. No basta entonces creer en Cristo, sino convertirse a Él, ir a la luz y convertirnos en luz, creciendo de manera permanente en Él, convirtiéndonos en portadores de su gloria, de su sana doctrina, de su amor. Yo oro hoy para que Dios les bendiga y cumpla en cada uno de ustedes su propósito.